hablamos de maíz y la verdad que en un esfuerzo de producción y sabiendo que el calendario CREA viene súper cargado con lo que es Congreso y todo, con Diego resolvimos hacer un Hablemos de Maíz donde tratamos de integrar las ideas y la información en lo que es tanto temprano como tardío. Por supuesto que los espacios de alguna manera se tienen que comprimir, pero todos saben que los canales de discusión y de diálogo con el equipo técnico están abiertos. Así que hoy empieza, pero no necesariamente termina, la discusión sobre tecnología del cultivo. Lo primero que hacemos siempre es comentarles, el Grupo Acción Agrícola es el brazo técnico empresario de la región Oeste Arenoso, en donde nos encontramos con frecuencia a diseñar nuestros planes y discutir la problemática de la agricultura en el marco de nuestra región. Digamos, podríamos poner al frente un equipo responsable, que tenemos un responsable empresario que es Bruno Morero, y por otro lado Diego y yo, que nos ocupamos de tareas de coordinación, y Juan Olmos, que está un poco al frente de todo lo que es experimentación. Obviamente él solo no puede, van a ver el volumen de información que se genera, y bueno, tenemos un grupo de colaboradores a los cuales estamos muy agradecidos, que son Lucas de Mateis, Manuel Iglesias, Agustín Venegas, Bernie Batle y Cristian Ibarra, que nos hacen un montón de trabajos durante toda la campaña. Por otro lado, tenemos unas cuantas empresas que nos apoyan para llevar estos planes de trabajo adelante, como son los semilleros ACA, Advanta, Vallacasal, Pioneer, NK Semillas, Brevant, Illinois Supra, De Calvi La Tijereta, Lidera, Duo y los Globos Semillas. Por otro lado, todo lo que es el trabajo que hacemos en aplicaciones foliares a los cultivos nos dan una mano importantísima, tanto Spraytec como Syngenta, y tenemos que reconocer que en gran medida la factibilidad de nuestros planes de trabajo experimentales eh, determina esta colaboración. Por otro lado, hay un grupo de empresas que sponsorean a la región, que no necesariamente están directos sobre el plan de trabajo agrícola, sino en todas las actividades institucionales, y que no las podemos dejar de mencionar, que son la Artirigoyen, el grupo Quemú, Diesel Lanché, Fedea y Pelayo. ¿Sí? Así que, de alguna manera, estos son las personas y compañías que hacen posible, en gran medida, este trabajo que vamos a compartir con ustedes. Por otro lado, quiero tomarme un minutito para contarles que en los últimos días tuvimos cambio en lo que es la coordinación de la región. La coordinación es un trabajo que para que funcione la región es clave, es determinante, y si pudimos hacer durante los últimos años todas las actividades que vamos a compartir con ustedes, fue en gran medida gracias al trabajo incansable y siempre gentil de Lucía, a quien en nombre del equipo del Grupo Acción Agrícola le agradezco por estos años trabajando con nosotros. Y por otro lado, la entrada de Rafa Hammer, al quien le damos la bienvenida y sabemos que va a poder darle continuidad a todas estas actividades. Así que muchísimas gracias, Lucía, y bienvenido, Rafa. Basta de preámbulos. Les voy a contar el temario que yo preparé. Y después de discutir con Diego un poco para dónde enfocar la charla, quería hacer una introducción, pero una introducción basada no tanto en argumentos técnicos duros, sino poner en situación al oyente y que también el oyente esté sabiendo cómo interpretamos de alguna manera el equipo técnico las realidades. Y el cultivo de maíz en nuestros sistemas, a mi entender, refleja por lo menos tres realidades bien diferentes, ¿sí? Que podemos establecer a priori, porque la toma de decisiones, según en qué realidad de estas tres, como mínimo que yo planteo, tratamos de buscar soluciones o estamos parados. Después, hablar un poco de la evolución del cultivo y las respuestas al ambiente, describir un poco el escenario actual, por un lado de lo que son indicios ambientales y por otro lado de lo que son indicios económicos. Después voy a hacer mención y muy por encima a variables definitorias que después lo va a ampliar Diego, ¿no? Ya con información generada a campo por el equipo técnico, para finalmente proponerles una discusión que
estamos acostumbrados a que sea una discusión en el marco de lo técnico, pero la realidad es que yo la quería hacer un poquitito más, no quiero decir profunda, porque lo técnico es profundo, sino corrernos un poco del eje y centrarnos en la toma de decisiones, que no siempre termina de ser técnica. Bien, vamos a empezar a hablar del cultivo de maíz en nuestro sistema. Lo primero, duro, nosotros tenemos el cultivo de maíz, lo dividimos entre temprano y tardío porque son dos cultivos agronómicamente muy contrastantes en cuanto a un montón de factores. No solamente cómo se desarrolla el ciclo y las características propias del grano obtenido y los rendimientos, sino cómo enfrentamos las señales del ambiente, partiendo de la base que la decisión de fecha de siembra y las ventanas de siembra proponen un escenario completamente distinto. Entonces, lo primero que les voy a contar es en los últimos años, de los que tenemos registros consolidados de base de datos interesantes, de la zona, cómo se distribuyó la superficie. ¿Sí? Hablamos de hasta unas 30.000 hectáreas de maíz en la región oeste arenoso CREA, en donde históricamente, desde el 2017 hasta el 2021, se partían prácticamente mitad por mitad. En la 21-22 hubo un salto en la proporción de tardío, lo mismo en la 22-23, y la 23-24, tanto así como la 24-25, fueron fundamentalmente de maíz tardío. Esto es lo mismo, pero expresado como porcentaje de la superficie total. Y yo tenía una base de datos de freatímetros de la zona de Maracó, Trebolares, en donde veía la profundidad promedio de napas y claramente esta asignación de tempranos y tardíos puede estar mostrándonos que en la medida que las napas están más bajas o estuvieron más bajas, si esa región sirve como ejemplo, la proporción de tardío aumentó, tomando fundamentalmente superficie de maíz temprano, y no solo eso, sino que también a escala regional aumentó la proporción del cultivo de girasol. Esto es muy fácil de entender, decir, bueno, frente a la amenaza de no disponer de agua ilimitada para un cultivo de maíz, la decisión es pasar a tardío y eventualmente convertirse un poco más a girasol. Ahora, esto geográficamente se distribuye según en qué medida las profundidades de napas varían más o menos. Y si miramos históricamente para la misma secuencia de años o para la misma ventana temporal, vemos que tenemos partidos como Tejedor, Rivadavia, Trenquelauquen, Villegas, en donde fundamentalmente la región CREA Oeste Arenoso está representada por el planteo de maíz temprano. Después, en oposición, los planteos que naturalmente son prudentes, con menos del 15%, Pellegrini, Conelo, Quemú, Catriló, zonas cercanas, como puede ser Alsina, Carué, Atreucó, la zona de Santa Rosa, etc. Y por otro lado, la Alameda Central, en donde podemos poner o ver a Maracó, Tres Lomas, Roques Espeña, Chapaleofús, Liqueló, en donde yo lo definí como vamos viendo. Según profundidad de napa, las proporciones pueden variar de año en año mucho más que en el resto de la región. Ahora, si yo me concentro en la zona noreste, en donde hay mayor influencia de napa, y esto, perdónenme por cómo lo representé, alta influencia, ¿cómo se ubica el cultivo de maíz? ¿Por qué quiero hablar de tres condiciones distintas? Si pensamos en esta situación noreste con mayor proporción de ambientes bajo influencia positiva de napa, básicamente el maíz se ubica en una rotación fina soja de segunda, maíz temprano, soja de primera. Respecto a esta rotación por tercios, digámosle, hay pocas variantes. En algún momento puede entrar el girasol por conveniencia o por una condición ambiental de un año muy seco. Pueden aparecer los cultivos de cobertura. En algunos casos empieza a aparecer maní, pero hay pocas variantes respecto a esta rotación por tercio. Se trata de suelos franco arenosos, profundos, con las napas en general o el mayor número entre 1 y 3 metros de profundidad. Obviamente, la variante es temprano y con densidad de siembra por encima de las 60.000 semillas por hectárea. Fundamentalmente, se trata de planteos con alta dotación de fósforo, alta dotación de nitrógeno y muchos casos con la aplicación de azufre. Cuando me centro en una zona central o de mediana influencia,
ya las rotaciones empiezan a cambiar y empiezan a aparecer, siendo prácticamente la mitad del área, rotaciones gruesa-gruesa, que sí muestran algunas variantes, en donde el girasol aparece con más peso, donde es más frecuente la presencia de cultivos de cobertura y donde también está apareciendo maní. Ya los ambientes son algo más arenosos. Las napas, si bien están en un rango o pueden estar en un rango parecido, ese rango es más amplio y tenemos más proporción de ambientes donde la napa no aparece, incluso en condiciones de alta humedad regional, donde se reparten entre temprano y tardío dependiendo cómo viene la campaña y las profundidades, y donde las densidades de siembra son mucho más variables, entre 40 y 70 mil semillas por hectárea, y que la dotación de fósforo, digamos que es promedio, en realidad conviven dotaciones bajas y altas. También lo mismo pasa con el nitrógeno, y el azufre es mucho menos frecuente como nutriente aplicado. Y después la zona oeste y sudoeste, donde la influencia es menor y mucho más errática, donde básicamente la rotación es gruesa, siendo maíz tardío girasol una de las más frecuentes. Hay más presencia de cultivo de cobertura o incluso verdeos de invierno. No hay tantas variantes. El girasol no se puede decir que sea una variante, sino que es parte fundamental del sistema. Los cultivos de cobertura y los verdeos de invierno también, e incluso aparecen pasturas en las rotaciones. Los suelos tienden a ser arenosos y profundos, o bien con tosca. Las napas tienen un rango mucho más amplio, o sea, mucho más variable. Fundamentalmente se trata de maíz tardío. Las densidades son bajas y en general la dotación de fósforo, nitrógeno es baja y azufre solamente en algunos casos. Ahora, para estas dos situaciones donde la condición ofensiva-defensiva convive o directamente es ofensiva, las variables clave que definen a la campaña es, primero, si tengo un continuo de humedad en el perfil. Por otro lado, dentro de qué rango están las napas. Alta influencia, riesgo de anegamiento o baja influencia. Y empiezan a ser, sobre todo en los planteos de maíz temprano, condiciones muy relevantes la temperatura del suelo, la calidad de implantación, partiendo de la base que muchas veces el planteo ofensivo se trata de arrancar bien temprano. Tienen muchísimo impacto las relaciones insumo-producto para decidir cuáles son los niveles máximos de dotación de nutrientes y se busca respetar la rotación. Ahora, si me emparo en las zonas intermedias a altas de la zona central y el oeste-sudoeste, veo, a ver, el ambiente, definiendo el potencial de rendimiento, mediado mucho por la profundidad de napas, condiciona todo el planteo. ¿Sí? Ya acá no se trata tanto de ver en qué rango está la napa y si hay un riesgo asociado, sino si está accesible o no para el cultivo. La temperatura del suelo capaz que no es tanto una condición que haya que plantearse demasiado al inicio de la campaña, sobre todo si me voy a tardío, donde empieza a ser más relevante la cobertura y la oportunidad de siembra en fecha de un maíz tardío. Y las variables de manejo, como la estructura y la fertilización, se definen cuando la empresa propone modelos ofensivos o defensivos según su condición ambiental. En cualquiera de los dos casos, respetar rotaciones y mantener un porcentaje de gramíneas es más que relevante, ¿no? Bien, ¿cómo fue la evolución de rendimiento en los últimos años? Si nosotros en general asignamos los tempranos a los mejores ambientes y los tardíos a los peores. Y eso se vio reflejado en la marcha de rendimientos históricos, campaña a campaña, del 2017 hasta el 23-24. ¿Sí? Ya con el descenso de napas y la sequía más instalada, en la última campaña, no solo que se cambió más superficie tardío, sino que por primera vez en este set de datos históricos, el maíz tardío terminó rindiendo en promedio más que el temprano, al menos con los reportes que tenemos hasta hoy, ¿sí? Que son mayoritariamente de tardío. Si bien uno puede decir, todavía no tenemos reportado todo el área de maíces tardíos, claro está, la superficie que hoy está representada por tardío es mayor que la de temprano. Y con esa composición, los rendimientos medios han sido más altos. Bien, esto, si yo subdividí la región en esos tres criterios de toma de decisiones, en la zona de altas influencias de Napa o noreste, ¿sí?
Esta fue la evolución de los rendimientos históricos para esa subregión que toma decisiones con este criterio, en donde siempre en general el temprano rindió más que el tardío, incluso ahí, en la última campaña, el tardío rindió más que el temprano, con rendimientos medios que lamentablemente se han mantenido estables, por no decir que descendieron en las últimas dos campañas. Cuando voy a la zona de media influencia de Napa, los ejes están en exactamente la misma escala, ya la diferencia a favor de tempranos es más exigua y en la última campaña el salto a favor del tardío fue muy notable, superando en casi 3.000 kilos el rendimiento de temprano. Y si me voy a la zona de baja influencia de Napa, donde el temprano solamente está muy hacia el este y en casos muy puntuales y es casi irrelevante, en la última campaña se nota que los tardíos superaron en casi 4.000 o 4.500 kilos por hectárea. Y yo crucé un poco esta información con ese monitoreo de napas freáticas que les comentaba y decía, bueno, a ver, ¿cuál es la ventaja de rendimiento de temprano sobre tardío? Pensando sobre todo en los decisores que están en la zona intermedia. Y decía, bueno, según la profundidad de napas, la ventaja o desventaja de hacer un temprano o un tardío en los últimos años, y esto es el promedio de una campaña, ha sido mayor o menor. En general, cuando las napas están a menos de 2 metros de profundidad, la conveniencia de sembrar temprano por rendimiento físico, o sea que está por encima de 1, es notable para los tres ambientes, el de alta influencia napa, el de media o el de baja. ¿Sí? Por cierto, el que más reacciona es el más sensible, el ambiente más seco, el que, digamos, oeste-sudoeste, mostrando que cuando mejoran las napas, la relación aumenta más que en el resto de los ambientes. Sin embargo, las condiciones de profundidad muestran la misma tendencia para las tres regiones y quizás, pensándolo con respecto a esta base de datos, ejemplo, que tomé de Maracó, es quizás el 2,50 m, la profundidad media a partir de la cual se disparan las ventajas para las siembras tempranas de maíz. Bien, por otro lado, podemos clasificarlo por ambientes, y yo acá tomé el oeste de la región oeste CREA, no del oeste arenoso. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy o bastante bien caracterizados los ambientes, según se trate de posiciones bajas en el paisaje, lo que se representa con la B larga, las medias lomas, ML, y las lomas, con las L solas, y donde vemos que para esa región oeste de la región oeste, que es más parecido al este del oeste arenoso, o con más influencia de Napa, como en términos generales se puede ver lo mismo, pero con un mayor grado de detalle, que es en las posiciones bajas del paisaje, el temprano aventaja entre alrededor de los 1.500 kilos por hectárea históricamente los rendimientos de tardío, mientras que una vez que nos subimos a la loma, las ventajas pasan a ser para tardío, como consecuencia de todos los factores ambientales como puede ser la capacidad de almacenamiento, la accesibilidad de las napas, y bueno, lo que ustedes ya conocen al respecto. Ahora, me hice una pregunta, decir, bueno, vos estás describiendo con esto algunas variables ambientales, profundidad de napa, y posición en el paisaje o tipo de ambiente con esta clave de bajos, medias lomas y lomas. Dije, ¿y si el escenario climático cambia? ¿Cuáles son los datos regionales? ¿Qué muestra la información regional? La realidad es que los escenarios niña, neutro y niño, ya ahora pudiendo analizar una base de datos balanceada del 2007 a esta parte en donde se han repartido en proporciones prácticamente iguales los escenarios niña, neutro y niño, y cada uno de ellos con más accesibilidad de NAPA o menos accesibilidad de NAPA, lo que nos encontramos es que las relaciones de rendimiento y la distribución de los rendimientos obtenidos en cada caso no variaron sustancialmente entre escenarios niña, neutro y niño. Y esto es una característica de la región que no la vemos reflejada en otras regiones del movimiento CREA. ¿Sí? Esto es una característica, no digo que sea exclusiva del oeste arenoso, pero sí que la tenemos que tener en mente y no dejarnos influenciar por opiniones al respecto. Quizás la NAPA termina siendo una variable muchísimo más importante sobre la distribución de los rendimientos. Podemos decir si en escenarios neutros los maíces tardíos en términos generales han tenido una distribución algo superior
que en escenarios niña y que incluso en escenarios niños. No obstante eso, la realidad es que no hay una gran variabilidad explicada por la fase ENSO. ¿Cómo podemos describir los escenarios actuales? Y yo, digamos, en primera instancia, arranquemos por lo menos importante. ¿Sí? Hoy, si consideráramos que la fase del fenómeno El Niño puede influir, cosa que vemos en nuestra distribución de rendimientos, influye muy sutilmente y solamente un poquito a favor los neutros en el caso de los tardíos, miremoslo con la relevancia relativa que puede tener esto. Hoy los pronósticos nos están diciendo que en primavera vamos a ir saliendo de una fase de la niña y metiéndonos en el verano en una fase neutral. ¿Sí? Y si miramos en qué momento definen en gran medida los rendimientos, los cultivos, bueno, pues en la zona de definición de temprano estaríamos en el medio de esa transición, mientras que en la zona de definición de los maíces tardíos estaríamos ya más posicionados hacia una fase neutra. ¿Sí? Bien, vamos a una mucho más importante, que es, ¿cuál es hoy la dotación de humedad en el perfil? Este es el agua útil en 1 metro de profundidad en nuestra región productiva. Y después nos dicen que la naturaleza no entiende de límite político, ¿no? Fíjense el meridiano quinto, cómo es hoy lo que está dividiendo aguas entre los perfiles que están entre recargados y saturados y los que están por debajo de la capacidad de campo y en condiciones de menos del 40% de agua almacenada en el perfil. Esto ya se va posicionando como algo mucho más relevante a la hora de definir los escenarios productivos. Y lo otro es cómo vienen las napas. Nosotros recién yo les mostraba un historial de rendimiento en donde las campañas más favorables fueron del 2017 al 2022, con profundidades de napa, que acá ya tomé 2 localidades, Trebolares y Villegas. Para el caso de Trebolares estaban por 2 metros, 2,5 metros, algo parecido a los momentos donde temprano empieza a aventajar a tardío, y que en la zona de Villegas estaban más someras aún, incluso involucrando cierto riesgo de anegamiento en posiciones bajas del paisaje. Lamentablemente, en las últimas 2 campañas, estos niveles freáticos descendieron, pero descendieron de manera muy diferencial. Si comparamos, esto siempre es agosto, perdón, por la duda, claro, midiéndolo hoy. En 2023, agosto, descendió en todos lados. 2024, la zona de Villegas tuvo una mejor dotación de humedad de los niveles freáticos, mientras que ya más al oeste los niveles llegaron a ser los peores en 2024. Y en 2025 estos niveles remontaron, en el caso del oeste, no tanto o se mantuvieron en la zona de Villegas, pero fíjense la disociación que tenemos cuando en general, en promedio, el noreste puede considerarse frente a un escenario de napas auspicioso, favorable e incluso tener algún ambiente de riesgo de anegamiento, el oeste todavía no está recompuesto en su nivel freático. De manera que, si bien hablamos de la misma zona, tenemos dos ideas muy contrastantes y dejémonos, a ver, a mí me llama mucho la atención esta campaña de decir, el límite político pareciera ser algo así como el límite ambiental al día de hoy. Por otro lado, otras condiciones clave. ¿Cómo está la condición económica? Los fundamentos del cultivo de maíz. La realidad es que si lo pensamos en qué tan barato o caro nos puede costar hoy hacer un maíz, la condición, cuántos kilos de maíz necesito para comprar 1 kilo de urea, está cercana al promedio, aunque por encima del promedio. ¿Sí? Estamos un poquitito por encima. Está relativamente entre el promedio y algo caro el insumo quizás fundamental, sobre todo tratándose de planteo de maíz ofensivo. ¿Y cómo está el maíz respecto a su alternativa? Que es la soja. ¿Cuántos kilos de maíz justifican o me permiten comprar 1 kilo de soja? La misma situación. Está cercana al promedio, pero algo por encima. De manera que hoy estas señales no son fuertes en cuanto a cuál es la condición general para
arrancar la planificación de un cultivo de maíz desde el punto de vista económico. Sin embargo, decimos están entre promedio y algo adversas. ¿Qué nos dice la calle? Leía este fin de semana, ¿no? Cuenta regresiva claves para hacer maíz con todo a favor. Hay buenas condiciones de humedad en la región central, bajas retenciones, y mejoró todo esto los números de los cultivos. Los expertos nos dan su consejo para la siembra. Miro el rural de Clarín. A pocos días comienza la siembra, proyectan un fuerte repunte del área de maíz. ¿Sí? Acá hay una nota que te dice, está todo dado para hacer algo bien, y hay otra nota que te dice, hay más gente que va a sembrar. Y yo le cargué toda la información para que, parecer más joven de lo que efectivamente soy, le cargué toda la información de esta presentación al GPT y le pregunté, ¿cómo la ves vos? Y ¿qué me dijo el GPT? La campaña no es holgadamente favorable para maíz temprano en el oeste pampeano, porque hay alta probabilidad de sequías en floración y los costos de fertilización. Sí puede ser una opción interesante ir a fecha tardía aportando a diversificar riesgos. En definitiva, para planteos en campo arrendado, la soja sigue mostrando una relación riesgo-retorno más competitiva. Si miro los tres, no sé con cuál me quedo, pero me parece que el GPT la pensó un poquitito más. Ahora, vamos a mirarnos un poquitito los números, y hoy le escribí, fíjense, 8 de la mañana, a un experto en mercados que me parece muy piola. Digo, che, contame qué sería en este contexto un escenario pesimista y qué sería un escenario optimista respecto del precio. Me dice, Agustín, todo bien, espero que vos también. Ahora, pesimista, $150, pensando que Estados Unidos tiene producción, que está llegando al mercado, que puede haber buenas producciones en Sudamérica, y la oferta continúe creciendo y el mercado, bueno, se relaja. Un optimista sería 200. ¿En qué se basa para decir esto? Algo que todavía no pasó, apretón climático en Sudamérica, cosa que es la moneda en el aire, y pensar ya que la reserva baje tasa de interés y con ello el flujo financiero a los commodities, de manera que el escenario optimista está menos basado que el pesimista. Y en cuanto a la prima de los tempranos, usaría $10. Dice, creo que va a crecer la proporción de siembra temprana, dado buena humedad en los perfiles. A lo cual ya me pusieron los ojos vidriosos cuando recibí este testimonio, porque me basé, o sea, él, digamos, está basado en datos, fundamentos, para ser pesimista, y basado en aleatoriedades para ser optimista. Bien, vamos a ver. Márgenes comparados, eje fijo, para la zona sin influencia, oeste-sudoeste, girasol y soja lo dejé fijo, con gastos directos que van desde los 280 hasta los 470 en un maíz tardío, acorde, acá están los rendimientos, 62 quintales para maíz tardío, 23 para girasol, 27 para soja, con el precio actual de maíz, 171, girasol con bonificación incluida en 400, soja 295, con un arrendamiento de 9 quintales por hectárea. Estos podrían ser algo así como los márgenes brutos esperables en esta condición actual. Ahora, si hago caso del escenario pesimista, con $150, me voy a un escenario de renta cero con el maíz, y si voy a un optimista, bueno, puedo superar, aunque no tanto, la realidad actual con girasol. Y para no hacerla demasiado larga, para lo que es zona centro y este, que en definitiva define según profundidad, o debería definir según influencia de Napa, pueden existir condiciones, ¿no? Pero para el escenario actual, con 177 el temprano, 171 el tardío, sería posición abril versus posición julio, un maíz temprano, con un rendimiento de 99 quintales por hectárea promedio histórico regional, estaríamos ya con un alquiler de 13 quintales de soja, pensando en 300 para el temprano. Si no tengo napa, me tengo que ir a tardío y me conformo con 85 quintales, el margen es cero. Un girasol de 30 quintales en este ambiente estaría en 264, 238. Ahora, si me voy al escenario pesimista de $150, la realidad es que tanto en la alternativa de temprano, con 99 quintales de rendimiento estimado, como el tardío de 85, los márgenes son entre negativos y la mitad que las alternativas soja y girasol.
Solamente en un escenario de precios optimista, yo podría posicionarme con maíz, con la expectativa de superar con creces el resto de las alternativas. ¿Sí? Bueno, sabemos que hay un montón de variables que son las que nos deberían guiar en esta decisión y sobre todo asignar los ambientes y la fecha de siembra, fundamentalmente. De más está hablar de la profundidad de Napa, sabemos cuáles son los rangos óptimos para definir si nos conviene temprano o tardía y sobre todo para poder definir el potencial ambiental. ¿Sí? ¿Qué podemos esperar en la campaña? ¿Okay? Esto es, no quiero hablar mucho más de este tema porque termina siendo la variable ambiental que está marcando los relojes del potencial de la zona. Por otro lado, sabemos que en siembras tempranas la fecha de siembra ejerce este doble efecto de que si nos adelantamos demasiado, los rendimientos bajan, los óptimos se alcanzan sobre fines de septiembre y a partir de ahí la exposición a condiciones más adversas, sobre todo por temperatura, pueden penalizar en rendimiento. No así en tardías, en donde depende la magnitud de los estreses, va a convenir más una siembra más adelantada que muestra los mayores potenciales y que en campañas más adversas, el hecho de atrasarnos a diciembre no estaría impactando tanto en los rendimientos. Pero de todas estas variables de manejo, no de fecha de siembra, pero sí de estructura de cultivo, de nutrición, que yo había preparado, les va a hablar Diego. ¿Sí? No me quiero meter mucho más con fósforo, nitrógeno, con lo que es la tecnología específica para cada uno de los ambientes. Voy a hacer los últimos 5 minutos una discusión desde mi lugar, que después, obviamente, incluso algunos si quiere abrir el micrófono y entrarme a la canilla, no hay ningún problema. Estamos para eso y se trata de hablar de maíz, ¿no? Quiero plantearles una discusión. Lo primero, o sea, nosotros sabemos que maíz temprano, maíz tardío, distribuye sus rendimientos en respuesta al ambiente en el que está, si estoy en un bajo, en una media loma, en una loma, tanto para los maíces tempranos como para los maíces tardíos. Por otro lado, la NAPA termina definiendo en gran medida, como les mostraba antes, la potencialidad y las expectativas de rendimiento reales en cada uno de esos casos. De manera que si yo tuviera que decir dónde concentro el esfuerzo respecto a lo que pasa cuando uno empieza a planificar una campaña de maíz tirante, creo que el 99% del esfuerzo tiene que estar en caracterizar los ambientes productivos. Si sabemos que la campaña desde las señales económicas viene tirante, desde las señales ambientales hay dos grandes realidades, el este y el oeste, tenemos que concentrar el esfuerzo en caracterizar los ambientes. La posición en el paisaje, la accesibilidad a la napa, la profundidad, la textura, los índices de materia orgánica y ciclado de nutrientes propios del lote, la dotación puntual de nutrientes que tenemos para decidir el modelo final de fertilización, qué sumamos o restamos cuando modificamos una rotación, cuál es la dotación de agua a la siembra, qué lugar ocupa el maíz en nuestra rotación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poder manejar el cultivo por ambientes. Porque es ahí donde va a estar, a mi entender, y quiero dar esta discusión, la competitividad o no de la empresa que decida mantener, incrementar o sostener en el tiempo el planteo de maíz en el sistema. Y quiero argumentar esto de manejar por ambientes y plantearles una disyuntiva. Esto adapté del libro de Los desafíos de la agricultura de Fernando Andrade. Él plantea que siempre, en términos, o repasa la idea o el concepto de que nosotros tenemos una respuesta en rendimiento a la aplicación de insumos, ¿no? Y que lamentablemente esa respuesta en rendimiento se rige por la ley de rendimientos decrecientes. Niveles incrementales de insumos permiten aumentar los rendimientos hasta que el ambiente o nuestra tecnología no es capaz de responder más y va empezando a declinar esa pendiente de incremento de rendimiento. ¿Sí?
Pero lo que nos dice Fernando Andrade es que cuando existe un salto tecnológico, por ejemplo, la posibilidad de conducir el cultivo de maíz en un manejo sitio específico o por ambiente, la ley de rendimiento decreciente se mantiene, pero en un nivel superior. ¿Sí? De alguna manera, lo que yo le estoy planteando es decir, acá tenemos una posibilidad de capturar rendimiento como respuesta al nivel incremental de insumos con una tecnología que ya conocemos y que es la misma que se usó durante muchísimos años, que es la agricultura constante, digamos, o una nueva tecnología que puede ser la agricultura por ambientes o la agricultura variable, que está representada en rojo. Ahora bien, si nosotros con la dotación de insumos actual accedemos a determinado nivel de rendimiento, cuando se nos presenta un salto tecnológico, como puede ser la agricultura variable, tenemos que tomar una decisión. Y la decisión puede optar por tres caminos bien diferentes. Por un lado, yo podría decir, bajando el nivel de insumos, puedo con esta nueva tecnología sostener el nivel de rendimiento medio. ¿Sí? Y en un contexto donde las relaciones insumo-producto son tirantes, es una idea que suena tentadora, ¿no? Gastando menos, tener el mismo ingreso, aumentar los márgenes. Otro camino que yo podría tomar es, dado el nivel actual de uso de insumos o de presión por la tierra, o de uso de la tierra, podría con este nivel obtener un mayor rendimiento, reasignando en el paradigma de lo que es la agricultura variable sus insumos de una manera más eficiente. ¿Sí? Ahora bien, hay una tercera posición, una tercera opción, que es, ¿qué pasa si yo sostengo el nivel de insumos, incremento el nivel de insumos y como consecuencia de una nueva tecnología paso a tener un nivel de rendimiento superior? Y esto parece casi que una verdad de perogrullo, pero yo quiero que derivemos un poquitito esta idea y contarles que los sistemas que deciden reducir el nivel de insumos o sosteniéndolo, incrementar el nivel de rendimiento, son los que maximizan la eficiencia y los capaces de capturar una relación insumo-producto superior a la que venía manejando sin la tecnología de manejo por ambientes, valga el ejemplo, para representarlo. ¿Sí? Pero existe otra posición, que es lidiar con la tensión de estar al borde de las eficiencias o las relaciones insumo-producto. Entonces, para mí, y por eso digo esto es una discusión, pero no sé si es del todo técnica, de cara a la campaña que viene, nos tenemos que preguntar cuáles son los caminos que queremos optar. ¿Sí? Aumentar eficiencia como quien, adoptando una nueva tecnología, se corre de la zona de tensión del problema insumo-producto, o, entre comillas, hacer lo que sabemos hacer, que es manejar esa tensión entre insumo-producto, ir a los modelos más modernos que tengamos para tomar decisiones, mantener las eficiencias que veníamos usando, pero entrar en un sistema de mayor productividad. Así que, finalmente, hoy si hablamos de maíz, no podemos hablar de un cultivo en la zona oeste. El maíz ocupa ambientes y roles dentro de los sistemas completamente diferentes entre regiones. ¿Sí? Quizás en una región de alta potencialidad con influencia de napa, el maíz es la cereza del postre para maximizar márgenes, y nos vamos al oeste y es el cultivo defensivo por excelencia, que es el que mantiene la línea de flotación. No podemos verlo de la misma manera. Es sí la napa, la profundidad y calidad de napa, la variable más influyente a gran escala. Por cierto, con diferencias entre zonas y cómo reaccionan a la misma, pero en términos generales es la variable. Vemos un panorama ambiental 25-26 muy complejo. Hoy es un tablero de ajedrez donde tenemos zonas donde la condición ambiental es buenísima y otras zonas donde todavía es muy restrictiva o moderadamente restrictiva. Los números está claro que son recontra finitos y que si pensamos ahora y nos preparamos para la charla de Diego a discutir técnicamente en serio, no lo que estoy planteando yo, diría,
antes de los detalles técnicos, ambientar bien nuestras situaciones productivas, obrar en consecuencia y finalmente definir si el objetivo va a ser la eficiencia en sí misma para un planteo defensivo en el uso del dinero, o si vamos a manejar la atención yendo a valores de eficiencia que nos hagan llenar de preguntas, porque en esa decisión va a haber resultados completamente diferentes.